Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, de Ricardo Martín Almada, 2003. Episodio 2. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Advertencia. Cuando hablamos de aceptar nuevos valores y nuevas formas de percibir la realidad, es importante utilizar a la par el discernimiento. La nueva degeneración a nivel mundial de la ideología de género está facilitada por una supuesta apertura mental de aceptar todo lo que nos venden. Hablan de deconstruir la realidad, pero este tipo de deconstrucción lleva al caos, no al entendimiento ni a superar los condicionamientos. La deconstrucción fue un término originalmente acuñado por Jacques Derrida, que vivió entre el totalitarismo del fascismo y del comunismo. Entendió que los opuestos binarios de este tipo eran nocivos y que hay que encontrar un equilibrio y puntos intermedios. Luego, filósofos marxistas de la Escuela de Frankfurt mal utilizaron estos conceptos para invertir términos del marxismo e iniciar las bases de una deconstrucción cultural premeditada por el sionismo. El marxismo es una herramienta sionista, que no son otra cosa que los grandes dueños de centros financieros, como los Rothschild, enemigos de la humanidad. Debemos pasar de una concepción mecanicista de la realidad a la concepción holística de ella. Los pioneros de la física cuántica iniciaron en 1920 el proceso para desprogramarse de la lógica aristotélica, del método cartesiano y el del método de Newton, para lo que necesitaron varios años, pues las encontraron inadecuadas para explicar los fenómenos atómicos. Luego de esta desprogramación, lograron entender el mundo del átomo y la esencia del universo. Le expongo algunos ejemplos. La naturaleza real del átomo está desprovista de todo estado sólido y de todas las cualidades o propiedades captadas por nuestros 5 sentidos. A raíz de este descubrimiento, hacia el año 1941, la física cuántica comienza a desmaterializar lo que los físicos clásicos llaman materia, haciéndonos ver un mundo de ondas y luz. Hoy día no tiene sentido el uso de la palabra materia, ya que se sabe que las interacciones entre los objetos son interacciones inmateriales y existe una pequeña y específica cantidad de energía manifestándose en todos los dominios físicos. A esta pequeña cantidad la llamaron quantum. Y esa distribución de energía se da tanto a nivel de lo infinitamente pequeño, que es el átomo, como de lo infinitamente grande, que es el universo. Y lo podemos encontrar también en el crecimiento de todos los seres vivos. La física cuántica nos revela la existencia de un universo intemporal, liberado de la influencia del espacio y del tiempo, del mecanicismo humano, de la repetición, del hábito. Los científicos cartesianos no quieren aceptar la existencia de una realidad suprema atemporal, que está subyacente en el conjunto de elementos y en el universo.
Los cuánticos probaron que esta es una realidad y no un postulado, y con la estrecha y limitada mente del sistema aristotélico cartesiano, estos pseudocientíficos especulan sobre lo atemporal y publican sus divagues como una realidad, engañando así desde siglos a la opinión pública. La física clásica define como materia a un objeto impenetrable, limitado en el espacio y percibido por nuestros sentidos como algo inerte, y al universo como un sistema mecánico compuesto de parcelas materiales. Por el contrario, la física cuántica demostró que la materia es penetrable, que es bombardeada constantemente por millones de ondas de todas las categorías, y que no está limitada en el espacio porque parte del aspecto ondulatorio de cada átomo se extiende hasta el universo y recíprocamente del universo a cada átomo. Estas interacciones echan por tierra la noción de objeto aislado e independiente con propiedades autónomas. La física cuántica confirma que los objetos están en la interdependencia e interacción y que concierne no solamente al espacio, sino también al pasado, presente y futuro, como una sola unidad de tiempo. Es por esto que los objetos retienen la energía vibratoria de una situación o de las personas que estuvieron en contacto con ese objeto. Y es así como personas sensibles, al tocar los objetos, antigüedades por ejemplo, pueden captar dichas energías aunque haya pasado un largo tiempo y descubrir o revelar acontecimientos o detalles que tengan relación con el dueño del objeto, como si estuvieran viviendo ese momento. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.